Amigos y espectadores de Gens Italia, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de análisis sobre geopolítica, así como sobre historia y sociedad, como en el caso del episodio de hoy donde tengo el gran placer de poder dialogar con Fausto Viloslavo, que además de ser un conocido periodista, así como corresponsal en múltiples frentes de guerra en el mundo, también es autor de una serie de publicaciones, artículos y verdaderos libros que nos llevan de vuelta a su lugar de origen, a nuestro lugar de origen. Es decir, en términos más amplios, la frontera nororiental de Italia. Trieste representa toda su compleja historia. Principalmente pienso en el libro Verdades Enterradas, aunque hay otras publicaciones. Fausto, gracias por acompañarnos hoy como invitado. Gracias a ti por la invitación. En este 2026 se cumplen los años sobre lo que es el tema del episodio de hoy, los 80 años de la masacre de Vergarolla. Creo que podemos definirla para dar un marco general como una de las mayores masacres en la historia de Italia desde la posguerra en adelante, sin temor a equivocarme, ¿correcto? Fausto, sí, la más sangrienta en términos de víctimas, porque fueron más de 100. El número exacto no está confirmado porque algunos cuerpos simplemente se volatilizaron y además entre ellos había numerosos niños. En fin, eso también hay que destacarlo. Entonces, de todas las masacres italianas, esta fue la primera de la posguerra y la más sangrienta. Fue la primera y más sangrienta masacre de la posguerra. Significa que a pesar de, no sé, los años de plomo, Bolonia, ninguna de esas masacres tuvo los muertos de Vergarolla, los heridos de Vergarolla. Este es un punto interesante, importante desde el cual partir. También porque hubo un silencio que, digamos, cayó sobre este asunto y duró demasiado tiempo, podemos decir mucho. Es cierto que no sé si tú alguna vez has estado en los lugares de esta catástrofe, pero generalmente, en general, ni siquiera se sabe dónde está ni qué es. ¿Dónde está Vergarolla? Sí, ahora también se han puesto placas y recuerdos con las asociaciones de exiliados, pero desde el principio hubo una amplia labor de desinformación, de encubrimiento de responsabilidades, porque las responsabilidades eran de la policía secreta de Tito. Luego explicaremos quizá en detalle por qué, pero desde el principio sí, la línea oficial de la nueva Yugoslavia. Pola en ese momento estaba bajo control aliado y por lo tanto aún no formaba parte de la zona Bio y mucho menos, bueno, de Yugoslavia, precisamente porque era un puerto, es un puerto importante, justo en la punta de Istria, no. Y decía que desde el principio la tesis oficial, la parte yugoslava, era la del accidente, pero en fin, todos sabían que no fue un accidente. Era una pieza terrible de la estrategia de tensión y de las violencias aplicadas por Tito, ordenadas por Tito, que tuvo su punto máximo con las foibe, que hicieron huir a 300.000, a 350.000 italianos. El problema de Pola era que esta ciudad, prácticamente un enclave, era casi totalmente italiana y la mayoría de sus viviendas también lo eran. Y estando bajo control inglés, obviamente los titinos no podían moverse libremente como en el resto de Istria, de la zona B, etcétera. En fin, Venecia, Julia, Fiume y Dalmacia. Así que no es que pudieran ir allá a hacer redadas y arrojar a las fosas, y entonces se inventaron este territorio. Terrible atentado, obviamente, encubriéndolo no solo por medio siglo, diría que incluso más, un siglo seguramente. En fin, luego tomó tiempo, solo hace pocos años. En fin, empezó a salir a la luz la verdad, también gracias a documentos de los servicios secretos británicos y por lo tanto su labor de desinformación. Su versión oficial era la de un accidente.
Luego, ya que se trataba de eso, quizá también expliquemos de qué, ¿no? Se trataba naturalmente de eso, justamente. El 18 de agosto de 1946, poco después de las 14 horas, en la playa de Vergarolla, donde se estaban llevando a cabo competencias y eventos deportivos relacionados con la vela y el remo, ocurre la tremenda explosión de una pila de explosivos que de repente sí. Bueno, en realidad, además, en fin, todo estaba organizado, también debido al hecho de que cada año la población de Pola, es decir, las familias con los niños, para que se entienda, no era un evento, no sé, política, un desfile, no, una familia con niños estaba ahí en Vergarolla, cerca de Pola, que señalaron antes en el mapa porque era la fiesta del patrón, había estas competencias de remo, en fin, era una celebración importante para la ciudad, un día totalmente festivo, no. No muestro muchas imágenes del hecho porque el algoritmo tirano me las bajaría, eso es. Y además también era un bonito día soleado, así que, en fin, los padres, las madres con sus hijos llevaron a sus hijos, en fin, a este momento de, llamémoslo, de fiesta, de despreocupación y así sucesivamente. En fin, en la playa de Vergarolla había, desde el final de la guerra, minas alemanas, marinas, probablemente también otros explosivos y otros artefactos, pero totalmente desactivados, ¿no? Porque si no, podrían haber explotado antes, totalmente desactivados. Que sin embargo, casualmente, justo ese día de verano del 46, subrayo el 46, con la guerra completamente terminada. No sé, ni siquiera tenemos una posible justificación, entre comillas, para un acto. Contexto. Pues no. No, el mismo medio, la guerra ya terminó, Italia perdió. En fin, esa es la situación histórica en ese precisamente el verano del 46. Estas minas y artefactos, al detonar el explosivo, generan ese hongo que vieron de más de 100 metros, un hongo altísimo, pero sobre todo provocan una devastación inmensa en la playa. Era un campo abierto, imaginen las esquirlas y la fuerza del explosivo en medio de la multitud italiana, donde no solo los adultos son diezmados, estas son algunas imágenes, pero también muchísimos niños, muchísimos chicos, chicas, adolescentes, menores y así sucesivamente. En este contexto, además, hay una historia dentro de otra, aún más condenada. Mira, luego la mostré en la fotografía del cirujano de Pola que se llamaba Micheletti, que era el único cirujano, luego tenía un asistente, en fin, pero básicamente cuando ocurrió la masacre, obviamente el hospital más cercano era ese de Pola, y él se puso ahí a operar, a intervenir sin parar para tratar de salvar a quien se pudiera salvar. También llevaron a sus hijos en algún momento. Además, también murió su esposa, sus hijos, y sus hijos no lo lograron, y él siguió interviniendo, operando. O sea, entonces, en fin, Para decir, vemos la noticia que también sus hijos pequeños en ese momento en Vergarolla murieron. Exacto, él sigue operando durante horas, como dijo el director del IRC, corta piernas y brazos, pero salva vidas. salvando a tanta gente. En fin, además, quizá esto sea menos conocido, también hay un sobreviviente, un afortunado de Vergarolla, que luego hizo una gran carrera en los alpinos, se convirtió en general de los alpinos, también con la misión en Mozambique, Kosovo, etcétera, que es el general Silvio Massaroli, que todavía vive en Trieste, que lo recuerda muy bien porque él también debía ir allí de niño a Vergarolla. Ese día, como iban todas las familias de Pola, y por suerte tenía algo de fiebre y por eso lo dejaron en casa. De otro modo, quizá no habríamos conocido al general Mazzaroli. En fin, Bueno, mencionamos antes un poco cómo era Pola justo antes de la masacre de Vergarolla, precisamente. Sabemos que tenía al menos 30.000 o 32.000 habitantes, quizás más. Pero, ¿qué representaba según tú para Tito, o sea, Pola,
Entonces, bueno, Pola tenía una importancia, diría, práctica, estratégica, porque era un puerto justamente en la punta de Istria. No por casualidad los aliados quisieron controlarla, y además tenía también una importancia entonces también militar, ¿no? Tenía una importancia simbólica porque era, a pesar de los números que ahora nos parecen pequeños, era una gran ciudad para entonces, para la época, ¿no? Exacto, y sobre todo era una ciudad que mostraba claramente, con evidencia, los signos de la italianidad y de la presencia. Por ejemplo, desde la época de los romanos con la arena de Pola que todavía existe hoy en día, y luego los venecianos, y luego Italia, etcétera, etcétera. Y entonces, por estos dos motivos, y también porque la gran mayoría de la población, pero de verdad, en ese caso, la gran mayoría de la población era italiana. Sí, Pola era así, más que en otros lugares. Sí, sí, exactamente, más que Trieste. Sí, obviamente, sí, bajo ciertos aspectos, obviamente era como una espina en el costado, ¿no? Mientras se mantuviera bajo control, aliado. Y de hecho, o sea, formalmente, digamos, todavía italiana, ¿no? Formalmente todavía italiana, así que era una espina en el costado que no se podía permitir. Tampoco podía aplicar la estrategia del terror de las foibe, ni provocar que los habitantes de Pola huyeran arrojando a miles a las foibe y deportando a otros tantos. No. Y entonces tenía que, como dije al principio, inventarse algo nuevo. Y la policía secreta, la OSNA, se inventó esta terrible, terrible masacre. Luego, de hecho, Sí, no. Aunque no se hallaron responsables, tampoco se reconstruyó la dinámica exacta, pero hay que decir que ahí, si no ibas con un detonador y con un know-how, no. obviamente no, pero hace algunos años salieron documentos de los archivos de los servicios secretos ingleses, quienes hicieron informes de investigación. Era claro que ellos no solo sospechaban, sino que estaban convencidos de que fue la policía secreta de Tito. Salieron también algunos nombres. Luego, en la mezcla de lo que ahora llamaríamos guerra cognitiva, ¿no? En ese entonces de la propaganda, de la desinformación, sí, en ese momento se mezcló. ¿Qué adoptaron como nueva línea? Los yugoslavos respondieron, sí, claro, pero sin detonadores. Pero entonces le echaron la culpa a los nacionalistas croatas exiliados de los Ustashas y así, que a su vez, ¿no? Habrían organizado este atentado para culpar a las nuevas autoridades de Tito. En fin, una cosa enredada, pero que se sostenía gracias a la propaganda. En fin, por eso Pula, la verdad sobre Pula fue totalmente erradicada y arrancada de las páginas de la historia por más de medio siglo. Y luego, bueno, en este siglo se empezó a hablar claro, y sobre todo salieron documentos que acabaron con todas las dudas, documentos ingleses, y ellos estaban ahí. Entonces, seguramente eran las fuentes más confiables que indudablemente tienen. Dejaron muy claro y evidenciaron que no fue un accidente, que fue un atentado, y que detrás de este atentado estaba muy probablemente justamente la policía secreta de Tito, con el objetivo clarísimo que luego sucedió de hacer huir a todos los italianos, a la población. Ese era el objetivo. Sobre esto vuelvo, te detengo un momento, sobre esto regresamos en un instante. Ahora nos estamos acercando a la conclusión. Amplío solo un momento la perspectiva para preguntarte esto según tú, viendo un poco cómo se ha rediseñado Europa a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y pensando en Pola en un primer momento, una sección casi de Italia, separada sin embargo de la madre patria, es decir, sin continuidad territorial. No sé si me explico, quedando desplazada. En la lógica del final de la guerra, eso no podía aceptarse. Quizá por el riesgo de que no se creara un segundo Danzica, ahora exagero porque Danzica estaba separada. ¿Me escuchas? Sí, Sí, te escucho bien, quizá ahora me escuches mejor. un poco mal, distante, pero ciertamente escucho. Este problema de la discontinuidad territorial, creo que al final de la guerra era algo que ya no se podía aceptar.
En general, sí, exactamente. Claro, o sea, en ese sentido, era obvio que si toda gran parte de la Venecia Giulia, excepto Trieste, pero Trieste estaba al oeste, bueno, estaba bajo el control temporal, me gustaría subrayar control yugoslavo, administración yugoslava, la llamada Zona B y gran parte de Istria, Fiume, Dalmacia ya estaban anexados a la Zona B. Sin embargo, seguía existiendo el formalismo del control y apariencia de temporalidad. Y Pola era un problema, ¿no? O sea, Pola estaba fuera de esta zona B, fuera de Yugoslavia, y por lo tanto había que resolverlo. Y de hecho, después en el 47 un memorándum de Londres, etcétera, se resolvió en el sentido de que Trieste se quedó en la zona A, luego estaba la zona B para los yugoslavos. Los ingleses se retiraron de Pula, que fue derrotada y abandonada por ellos. Y no fue casualidad que en el momento en que los ingleses anunciaron que se iban, la población italiana de Pula, o sea, la gran mayoría de Pula fue totalmente vaciada y huyeron, embarcándose sobre todo en el vapor Toscana, y entonces no fueron de los últimos exiliados, pero sí seguramente del último gran flujo. Y cuando llegaron a Italia a bordo del Toscana, y a esto se refieren también las fotos. Además decían que incluso faltaban los clavos para cerrar los departamentos, las tiendas, porque no podían llevarse todo, solo cajas con lo que podían cargar. En fin, entonces fue realmente el último gran episodio del éxodo que implicó una especie de limpieza étnica con la foibe, y ahora lo sabemos gracias al atentado de Vergarolla. Aquí hay una conexión entre la masacre de, ya lo mencionamos, pero en fin, hay una conexión evidente entre la masacre de Vergarolla y el éxodo de Pola. No. Claro, aunque ocurrió el año anterior, claramente todos los italianos sospechaban que no fue un accidente. Mientras estaban los ingleses, todo bien, pero al irse tras lo de Vergarolla pensaron, nos van a matar, mejor no. Un clima de miedo. Y entonces todos huyeron como los otros italianos de Istria, de Fiume y de Dalmacia. Hasta los últimos. Luego, con el cierre de la zona B en el sentido del territorio libre, no del 54, el éxodo de Capodistria del 53-54. Exacto, mi abuela, que además estaba en el centro de Istria, en Momiano de Istria, resistió hasta el final. Los hombres de la familia, como mi padre, sus hermanos y mi abuelo, se fueron justo después de la guerra al comprender la situación. De hecho, mi abuelo y mi tío también estuvieron en riesgo de ser asesinados, pero lograron escapar al bosque, y mi abuela, en cambio, resistió en la casa. Digamos, tenían la casa patronal, tenían los terrenos, tenían los animales que ya habían sido divididos, nacionalizados, pero en el momento en que en el 54 también nacionalizaron la casa, que luego fue transformada en una bodega, en un restaurante, entonces Trieste volvía a Italia, donde ya estaba el resto de la familia, y por eso ella fue una, si no la última, una de las últimas exiliadas de Istria. En fin. Son historias frecuentes. Mi abuela era de Albona, estuvo a punto de terminar en la foiba de Fianona que está allá abajo. Después casi esperaba quedar bajo los ingleses por un tiempo porque Albona estaba bajo Pola, así que se esperaba como provincia, pero al final no fue así. Y también ella huyó. En fin, como muchos. Entonces así fue como llegamos aquí. En conclusión, de verdad te agradezco de corazón, Fausto, por este interesante análisis, este profundo repaso de la historia reciente que siempre es bueno recordar. Justamente también en este mes que, digamos, sigue al Día del Recuerdo, se busca mantener viva la memoria de estas tierras y especialmente de quienes fueron italianas hasta el final. Gracias a ti, gracias a quienes nos siguen. ¿Por qué todavía hoy es necesario volver a poner en su lugar páginas de la historia que han sido arrancadas deliberadamente? Sin duda, la masacre de Vergarolla estuvo rodeada de niebla, desinformación, desvíos y mentiras desde el inicio.
Sin embargo, es parte de esta trágica historia de las fronteras orientales y que con una verdadera estrategia del terror limpió étnicamente zonas enteras, territorios que estaban habitados por italianos, quienes se vieron obligados a huir, como Pola. Así que gracias por no olvidar y por agregar páginas a la historia, porque no necesitamos quitar ninguna. En fin, tal vez agregar porque por mucho tiempo fueron arrancadas. Gracias a Fausto y a todos por acompañarnos. Hasta luego.